Compañía de Mario Isea, pedimos disculpas por la interrupción, es información necesaria para el pueblo venezolano, pero también la que discutimos acá en este momento, el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda. Nos decía el estatus actual, nos decía que es importante que cada empresa se registre. Así es. ¿Cuál es la situación actual? ¿Nos puede Nosotros decir? tenemos ahorita un total de 378.000 afiliados entre empresas y ahorristas voluntarios, y unos 4.200 millones de trabajadores, de personas que aportan al fondo. Aspiramos a incrementar esto porque hay empresas que no están registradas y hay empresas morosas, y además hay un problema legal porque por una mala interpretación de la ley hay empresas que plantean que los aportes al fondo son tributos o impuestos, se hacen los locos, no pagan por un tiempo y luego alegan prescripción. ¿Qué consecuencias pudiera acarrear este tipo de actuaciones? Bueno, a nuestro juicio hay una apropiación indebida de recursos, y vamos a aclarar eso a nivel del Tribunal Supremo de Justicia, vamos a actuar en consecuencia. Ahora, el Fondo de Ahorro Obligatorio para Vivienda se va a orientar dentro de la gran Misión Vivienda Venezuela a garantizar viviendas para los trabajadores y los de menores recursos. La política tiene una gran virtud, esta política que ha lanzado el presidente, esta misión, porque amplía el abanico de oportunidades. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, establece una política de subsidios en función del ingreso familiar medido en salarios mínimos. Lo tenemos en un gráfico que vamos a pedir a nuestro director nos lo proporcione para que la gente lo tenga más claro. Esto es cortesía del diario Ciudad Caracas, en su página web lo tenemos reflejado y vamos a tratar de explicarle a la población de qué se trata. Sí, hay una política de subsidios que parte de un subsidio total temporal del 100% para quienes tienen ingresos por debajo de un salario mínimo. ¿Por qué es temporal? Porque la revolución está actuando y debe incidir en que ese grupo familiar mejore sus condiciones de vida. Alguien está estudiando en la Misión Sucre, ¿verdad? Alguien va a acceder al mercado de trabajo de ese grupo familiar y entonces va a pasar la barrera de un salario mínimo pronto. Entonces, al cabo de 2 años se evaluará, y si ya supera su condición socioeconómica, podría comenzar a pagar una módica cuota, ¿no? Dependiendo entonces de los ingresos en salarios mínimos, hay subsidios que van de 100 hacia abajo, ¿no? Ahora, también las cuotas iniciales dependen del nivel de ingreso salarial. Allí tenemos que para menos de 2 salarios mínimos la cuota inicial es 0. Para 3 a 4 salarios mínimos la cuota inicial es solo el 2% del costo de la vivienda. Para 4 a 5 salarios el 5%, luego el 10% y el 20% es la cuota inicial más alta. Porque muchas veces el impedimento de parejas jóvenes, de trabajadores, de gente humilde para acceder a una vivienda es la cuota inicial. O sea, aquí se han tomado en cuenta los dos factores: cuota inicial baja y subsidios altos. Esto va a buscar que en 25 años de plazo se pague el costo de una vivienda de interés social cuyo precio no debe pasar de 270 millones, incluyendo el urbanismo, porque el Estado está garantizando los insumos, está garantizando las condiciones para que sean construidas a esos costos. Esta es la primera vez que coincide la voluntad política, el presidente y todo su equipo que la ha articulado a través del órgano superior de vivienda, trabajando en un solo sentido, con un solo plan, voluntad política, poder popular alineado con esa voluntad, el pueblo recibiendo esto y ayudando desde los consejos comunales, desde todas las formas, comités de tierra, comités de salud, coadyuvando, ¿verdad? Y además entonces están los recursos, fondos especiales, fondos de compensación interterritorial, Fonden, el encaje legal, la cartera obligatoria de la banda y los recursos del FAO. ¿no? Entonces tenemos allí los recursos, los insumos se están garantizando, la cabilla, el cemento y todos los insumos según han declarado los ministros que tienen a su cargo esa área, cada quien cumpliendo su papel, ¿verdad? Entonces tenemos la voluntad, los recursos, los insumos, los terrenos que se están inventariando, el poder popular actuando. Esta misión va a ser un éxito. Usted nos habla del poder popular y en ese sentido sabemos que los consejos comunales, las comunas en construcción tienen proyectos para el tema de la autoconstrucción de viviendas. Hay un plan especial por parte de la banca para financiar, para apoyar estos proyectos de autoconstrucción. Se prevé que puede haber créditos de mejora, ampliación, remodelación
y de autoconstrucción. Hay un instructivo que se está actualizando ahora para ponerlo a tono con la Gran Misión Vivienda Venezuela, que contempla estos rubros. Como la misión tiene un registro, una fase de registro, la primera oleada se está cumpliendo, ¿verdad?, en Zulia, Miranda, en la capital, en Vargas y en Falcón. La última oleada, que termina en septiembre, nos va a permitir ya tener el censo completo, poder establecer las prioridades. Ya en ese momento podrán aplicar. Los interesados en la cuarta semana del periodo de registro pueden entonces, los que tienen interés en ampliación de vivienda, mejora y este otro tipo de préstamo, ir a censarse. Las 3 primeras semanas son para los que tienen interés en una vivienda nueva. Exacto. Yo quisiera regresar un poco al tema de el fondo de ahorro obligatorio, y es porque, bueno, usted nos decía que hay empresas registradas, hay empresas morosas. Sin embargo, históricamente ha habido una denuncia de trabajadores que, por ejemplo, hacen el pago, pero este pago no llega a donde tiene que llegar. ¿Cuál ha sido el desarrollo durante los últimos años de esa situación? ¿Hemos progresado? ¿Continuamos igual? ¿Qué sanciones se podrían establecer contra las empresas que continúan? Hemos mejorado lentamente, porque se están haciendo operativos por región. Nosotros vamos a establecer unas oficinas de información que, con colaboración del INAVI, pues van a funcionar en las sedes del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, o del INAVI, en las distintas regiones, para mejorar la información del BANAVI. Pero vamos a establecer también una plataforma tecnológica que se está desarrollando para que cualquier trabajador sepa, pueda accesar y saber si están haciéndose sus aportes o no. ¿Cuándo puede contar el trabajador venezolano con esa herramienta? Antes de que termine el registro de la Misión Hábitat. Pero actualmente hay algunas herramientas. Los patronos tienen un código, los que están inscritos en el FAO en línea, ¿sí?, el Fondo de Ahorro Obligatorio para Vivienda, tiene un sistema online o en línea. Ellos pueden suministrarle la información al trabajador, pueden darle su estado de cuenta, y deben hacerlo, ¿no?, en el Fondo de Ahorro Obligatorio para Vivienda. Los trabajadores no dependientes, los que no están en nómina, también se pueden registrar. ¿Cómo lo pueden hacer? En la página del BANAVI, www.banavi, BANAVI es Banco Nacional, BANA, Vivienda, H, Hábitat, Banco Nacional para Vivienda y Hábitat. Entonces, banavi.gov de gobierno.be de Venezuela. En esa página puede accesar, se puede registrar. ¿Me puedo registrar como trabajador? Sí, y luego puede ir a una institución bancaria, pública o privada, y depositar en las cuentas el equivalente al 3% de su ingreso. Incluso como trabajador independiente, incluso sí, como taxista, incluso como un plomero, alguien de la economía informal, puede depositar el 3% de su ingreso. Él declara cuál es su ingreso mensual y cada mes lo puede ajustar incluso, y se puede convertir entonces en un aportante. Eso le da derecho, ¿no?, después de cumplir algunos requisitos mínimos, a beneficiarse de los programas que se van a poner en marcha dentro de la Gran Vivienda Venezuela. ¿Esto qué va a significar para el trabajador venezolano? Este avance que usted nos está comentando, ¿qué significa en términos prácticos para la clase trabajadora venezolana? Que lo que era ley de política habitacional, ahora ahorro obligatorio para vivienda, ahora sí va a llegar a los trabajadores. ¿Qué estaba pasando antes? En la ley de política habitacional la cobraban los bancos, la retenían los bancos y usaban ese dinero como parte de capital en sus operaciones. Luego eso se reformó, viene al BANAVI, lo recogen los bancos, pero el BANAVI inmediatamente lo concentra y lo convierte en un fondo. La banca decidía qué se financiaba. Tenía tendencia a financiar proyectos para clase media alta, clase media, y pocos para los trabajadores y las familias de menos ingresos. Ahora la torta se va a voltear. La prioridad va a ser hacia los de menos ingresos, hacia los trabajadores, hacia la construcción de viviendas nuevas para generar empleo y no el círculo vicioso del mercado secundario. Es decir, ¿esto va a significar exclusión de los proyectos de clase media y clase alta? No, no hay exclusión. La banca tiene en su cartera la posibilidad de financiar proyectos más costosos. Nosotros aspiramos que la Gran Vivienda Venezuela contribuya a bajar
el precio especulativo que se le ha asignado a la vivienda. Aquí había una espiral especulativa con la construcción, con el costo de la tierra, con el costo del metro cuadrado de construcción. De los materiales incluso. El presidente Chávez muy sabiamente ha estado legislando a través del habilitante y ha creado un conjunto de instrumentos. Su primera ley del habilitante fue la ley de emergencia para viviendas y terrenos. Allí se pueden decretar las áreas a vivir, son áreas vitales para vivienda y residencia. En esas áreas se puede regular el precio de la tierra y el precio del metro cuadrado de construcción, y se puede simplificar la tramitación, la permisología, de modo que de pronto un alcalde se le ocurre no da permiso para que no se haga un desarrollo habitacional. Si el área es a vivir, el Ejecutivo Nacional, por vía del órgano superior de vivienda, decreta y puede obviar requisitos, ¿no? De modo que están dadas todas las condiciones legales, ¿verdad?, políticas, la voluntad, los recursos, los insumos, ¿verdad?, y un país que necesita que se aumente la oferta de viviendas sociales, porque aquello de que solo se financiaban, ¿no?, viviendas caras o compra de viviendas ya existentes, mantenía la oferta restringida, poca oferta de vivienda, entonces eso hacía crecer el precio, se manipulaba con eso. Ahora estamos estimulando, cerca del 70% de los recursos van hacia viviendas nuevas, ¿no?, y para familias de bajos recursos, ¿no? Entonces eso va a estimular mucha construcción, mucho empleo y la baja de los precios de la vivienda. Se nos termina el programa, pero brevemente quisiera que nos dijera si hay algún monto que ya tenga establecido el Banavi para todo este tipo de proyectos. Bueno, el Banavi manejó el año pasado cerca de 4.200 millones de bolívares. Proyectamos para este año cerca de 4.500 y aspiramos con esta operación de registro, ¿verdad?, y de minimizar la morosidad, que eso se puede incrementar sustancialmente. Yo, siendo optimista, aspiraría que ojalá en un 50% podríamos acercarnos a los 6.000 millones. Eso sería lo deseable. Vamos a trabajar duro para eso. Apelamos a la conciencia de los empresarios y a la vigilancia, a la Contraloría de los trabajadores. Vigilar que los empresarios, los patronos públicos o privados, hagan su aporte al Fondo de Ahorro Obligatorio para Vivienda los primeros 5 días de cada mes. Que es un derecho de la clase trabajadora. Muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Muchísimas gracias también a la audiencia de Venezolana de Televisión por habernos acompañado en este espacio en compañía de Mario Uceda, presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Manténganse pendientes, por supuesto, de toda esta información que es beneficiosa para todo el pueblo venezolano. Feliz tarde para todos.